Hola, ¿cómo estás? En este video te propongo ver la guerra civil en Yemen. Este conflicto que se ha iniciado en el año 2015 y que al día de hoy lleva 110.000 muertos y una catástrofe humanitaria sin precedentes. A su vez, ha alterado el equilibrio en la región y constituye una amenaza para la geopolítica internacional. Te invito a ver este conflicto todavía abierto y latente y que ha recibido poca atención en la prensa internacional. Si te interesa estar al tanto de las novedades que se producen en este canal de comunicación, te invito a suscribirte y a darle like a este video. Comencemos entonces con el análisis de este conflicto. Para eso lo vamos a dividir en estos 4 puntos. En primer lugar, por qué es importante estudiarlo. En segundo lugar, la historia. En tercero, el desarrollo en el siglo XXI, el desarrollo reciente del conflicto, sobre todo desde el año 2015 en adelante, y la situación actual para terminar. Entonces vamos con la importancia de este conflicto. En primer lugar, la ubicación estratégica de Yemen. Vamos a ver que Yemen está ubicado en el continente asiático, en Medio Oriente, es parte de la península arábiga, en el sur oeste de la península, que tiene como límites al Mar Rojo, a Djibouti, al frente en África, a Eritrea también al frente en las costas africanas, al norte con Arabia Saudita y al este con Omán. Ocupa una posición estratégica en el Golfo de Adén, y concretamente controla el estrecho de Bab al-Mandab, estrecho fundamental si tenemos en cuenta que por allí pasa la gran mayoría de las exportaciones de la región de petróleo que se dirigen al Mediterráneo. En segundo lugar, vamos a ver que la amenaza de Al-Qaeda es una amenaza que en la región viene siendo muy importante, teniendo en cuenta que Yemen ha sido considerada como el refugio para este grupo terrorista. Y en tercer lugar, las tensiones regionales que se han producido o se vienen produciendo entre las dos potencias más importantes del Medio Oriente, Arabia Saudita, recordemos, con su monarquía que en base a sus exportaciones de petróleo ha conseguido un poder significativo en la región y en el mundo, con la alianza también con Estados Unidos de América. Recordemos esta monarquía islámica de origen sunita y su gran oponente en la región, que es Irán, la teocracia de Irán, que producto de la revolución de 1979 en la región ha implicado un régimen autoritario del mismo modo que Arabia Saudita, que es islámico también, pero recordemos que ese islam es una rama chiita opuesta al sunismo de Arabia Saudita. Y ahora veamos entonces en segundo lugar una breve historia de Yemen. Para eso vamos a ver estas 3 fechas significativas: 1918, 1967 y 1990, en un brevísimo repaso de la historia de Yemen. Vamos al 18. Recordemos que en el 18 implica el final de la Primera Guerra Mundial y, entre otras consecuencias del fin de este conflicto de escala internacional, es la caída del Imperio Otomano, este imperio islámico que va a desaparecer en la región y que en su lugar este territorio de Medio Oriente va a ser dividido entre Francia y el Reino Unido. En el mapa vamos a ver cómo en amarillo figuran los dominios del Imperio Británico y el reino de Yemen que aparece en estos años, y Arabia Saudita en el centro de la península arábiga. Ese es el reparto de Medio Oriente, de esta región de Medio Oriente, de la península arábiga, tras el fin de la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, vamos a ver 1967, una fecha muy importante.
se va a dividir Yemen en dos países, Yemen del Norte, ocupando los territorios muy similares a lo que era el Reino de Yemen, y aparece la República Popular Democrática de Yemen, o Yemen del Sur, también conocida. Los británicos se van a ir del puerto de Adén, que era este puerto estratégico que controlaba el estrecho y el acceso al Mar Rojo, producto de una serie de revueltas. Van a abandonar este puerto en el 67, recordemos 67, plena época del proceso de descolonización de África y de Asia, y se va a dividir Yemen en estas dos regiones. La novedad aquí es que la República Popular de Yemen del Sur va a ser la primera república de Asia en seguir el socialismo bajo la influencia de la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría. Es decir, va a ser un aliado de la Unión Soviética, va a ser el pie que tiene la Unión Soviética o uno de los pies que va a tener en Medio Oriente, recordemos que va a tener otros, a través de esto que se va a conocer como el socialismo árabe en la región, y que va a jugar un papel determinante en distintos países, sobre todo en Siria, en Egipto. Y en 1990, caída la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín en el 89, la desmembración de la Unión Soviética, el fin del mundo bipolar de la Guerra Fría, implica justamente en 1990 la unificación de Yemen. Por supuesto que detrás también están los intereses de las potencias occidentales, de Estados Unidos, de tener un solo interlocutor, sobre todo la desaparición de ese experimento que fue la República Popular Democrática de Yemen, o Yemen del Sur. Entonces vamos a tener un territorio unificado, que es los límites que tenemos hasta el día de hoy de Yemen. Es importante decir que con esta unificación, quienes terminan imponiéndose en realidad son los que constituían la República de Yemen del Norte. Esa facción política va a controlar la vida política de la región y de hecho va a imponer sus condiciones a las regiones de Yemen del Sur o de la antigua República Popular Democrática de Yemen. Y en este sentido, una figura se va a empezar a consolidar, que es la figura de Ali Saleh, que desde el año 1978 era el líder máximo en la República de Yemen del Norte y que desde el 90 va a ocupar la presidencia de la República Unificada de Yemen. Recordemos que no es particularmente una democracia, sino un régimen que se plebiscita cada X cantidad de años y que tiene prácticas muy autoritarias. El dominio político va a ser de esta familia Saleh, pero hay otras tribus que se disputan constantemente el dominio de la región. Entonces, este breve repaso de la historia de Yemen en el siglo XX nos lleva al siglo XXI y a estas tres fechas fundamentales: 2001, 2011 y 2015. Vamos a ver cada una de ellas. En el 2001 tenemos, como les decía, Ali Abdullah Saleh, este presidente que tiene Yemen, autoritario por cierto, no democrático, que está en el poder desde 1978 en Yemen del Norte y desde la unificación de la República de Yemen en 1990. En el año 2001, producto de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos, y en un intento por acercarse a las potencias occidentales, Saleh va a declarar una alianza con Occidente y una lucha contra el terrorismo, sobre todo el terrorismo islámico o el fundamentalismo islámico. Y en el año 2004 va a enfrentar una serie de amenazas internas que tienen que ver con una serie de actores que van a actuar fundamentalmente en Yemen. En primer lugar, como les decía, Ali Saleh, el presidente, y va a aparecer este movimiento que en realidad aparece unos años antes, pero que en el 2004 entra en escena plenamente, que es el movimiento Ansar Allah o Alá es Grande, que fundado por Al-Houthi, que va a ser su líder,
nos detengamos brevemente en la bandera de este movimiento. Recordemos que es un movimiento de carácter religioso político. Son islámicos chiitas, y dentro del chiismo son zaiditas, que es una rama del chiismo. Y en esta bandera que tenemos que estamos viendo en este momento, lo que dice en árabe es, en primer lugar, Alá es grande; en segundo lugar, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a los judíos, y el Islam triunfará. Entonces, con esa declaración de principio en su propia bandera ya tenemos una idea de qué tipo de movimiento estamos hablando. Este es su fundador, Al-Hutí, que va a empezar a través de la táctica de guerra de guerrillas a disputarle el poder a Ali Saleh. En el este del país, centro-este en realidad, va a aparecer o se va a consolidar a Al-Qaeda como un grupo fundamentalista que, como sabemos, los perpetradores del atentado a las Torres Gemelas, entre otros, y entre esos otros tenemos el ataque en el puerto de Adén al USS Dole, que es atacado en el año 2000 y que es el primer ataque de Al Qaeda a un objetivo occidental. Es como la presentación en sociedad de Al Qaeda. Recordemos, ahí mueren 17 marinos y los 2 suicidas que se inmolan en ese ataque terrorista. Entonces aparece Arabia Saudita, el reino de Arabia Saudita, el rey Salam, apoyando a Ali Saleh, aliado de Ali Saleh, sobre todo temeroso de la influencia de los hutíes. Y aparece George Bush en su campaña contra el eje del mal o contra el terror. Va a declarar de hecho a los hutíes o Ansar Allah. Para este video vamos a usar indistintamente a los hutíes como Ansar Allah o como los hutíes, ¿no? en honor a su fundador. Entonces, los hutíes apoyados, financiados por la teocracia iraní, con una influencia importante. Recordemos que también son sunitas, son chiitas, perdón. Y esto nos pone de manifiesto cómo este conflicto en 2004 empieza a consolidarse como una guerra subsidiaria en donde distintas facciones van a tener su influencia en la región. En este primer episodio del 2004, o durante el 2004, se impone Saleh a los hutíes. De hecho, van a asesinar o va a caer en combate su fundador, y lo sucede su hermano, que es el que vemos ahora en la figura. Al-Qaeda sigue presente, no ha sido derrotado, y Arabia Saudita, Estados Unidos siguen apoyando al régimen de Ali Saleh, lo mismo que Irán al régimen el movimiento de los hutíes. Entonces, hasta aquí tenemos lo que sucede en el 2004. En el 2011 tenemos lo que conocemos como la primavera árabe. Se sucede en este proceso histórico que se inicia en Túnez, pero que tiene eco en Egipto, en Siria y por supuesto en Yemen, en Omán también, en distintos países árabes, y que es un pedido generalmente popular por democratización, por mayor libertad de prensa, libertad de asociación, libertad de expresión, y que de hecho va a ser un desafío para toda la región. En el 2011, la primavera árabe la encuentra Yemen con el intento de Saleh de perpetuarse en el poder. De hecho, está preparando a su hijo para que sea su sucesor, y se inicia la guerra civil en Yemen, lo que se va a conocer como la revolución yemení. De nuevo, en 2011 tenemos estos actores, y el que se agrega en el 2011 es, por supuesto, Irán apoyando a los hutíes. El actor que se agrega son las revueltas populares que se van a desarrollar sobre todo en la capital, en Saná, y que van a poner en jaque al régimen de Ali Saleh. Estas protestas que empiezan por la Universidad de Saná, protestas que son violentamente reprimidas. De hecho, mueren cientos de personas en las calles de Saná, y
van a ser aprovechadas estas protestas para continuar con la presión de los hutíes, que se sienten, recordemos que este grupo islámico con objetivos políticos y religiosos se siente excluido del poder. De hecho, nunca ha sido considerado, más allá de dominar buena parte del norte de Yemen. Entonces aprovechan la oportunidad para debilitar aún más al régimen de Ali Saleh, de Al-Qaeda también. Y vamos a ver que en el junio del 2011 Ali Saleh en un atentado es herido, lo que implica la salida transitoria hacia Arabia Saudita para recuperarse de sus heridas. Vuelve a Yemen en ese mes y se pone al frente de la lucha contra las revueltas populares, los líderes tribales, los hutíes y Al-Qaeda. Y ahí tiene origen la guerra civil. Va a aparecer otro actor que es el Consejo de Cooperación de Estados Árabes del Golfo, que agrupa a los países de la península arábiga, salvo Yemen, por supuesto, y va a proponer una serie de conversaciones de paz para acercar posturas, para evitar las matanzas que ya se están produciendo, y aparece como la figura dialoguista dentro del gobierno de Ali Saleh la figura de Mansur Hadi, que es el vicepresidente de Ali y que atrás de él se van a alinear Arabia Saudita y la nueva presidencia de Obama, que aparece en escena apoyando a este líder que parece ser más moderado, más abierto al diálogo que el presidente Ali Saleh. Terminan logrando en el año 2012 la salida del poder de Saleh después de 33 años de dictadura y la aparición de Hadi, el vicepresidente, como una figura moderada que va durante 2 años, del 2012 al 2014, a liderar un proceso de diálogo con la oposición, con los líderes tribales yemeníes, que son muy importantes, con los hutíes en el norte, este grupo islámico terrorista, pero que va a ser incluido en estas negociaciones, en este acuerdo de unidad nacional. Por supuesto que Al-Qaeda no, y se va a poner un plazo de 2 años para llamado de elecciones y democratización de la sociedad, sanción de una constitución. Ese es el escenario y de hecho en ese momento va a ser considerada la salida de la crisis de Yemen como una salida exitosa, en el sentido de que hay una apertura, unos intentos de democratización, con el inconveniente que en el 2015 finalmente va a caer Hadi, el nuevo presidente, porque en su propuesta no va a considerar a los hutíes o a Ansar Allah como un actor fundamental. Hay un intento de repartir el mapa de Yemen en distintas federaciones. Ese intento de repartir el mapa no es aceptado por los hutíes del norte, que van a tomar el poder, van a expulsar de la capital a Hadi, que se va a refugiar en el sur, en la ciudad de Adén, en el puerto de Adén, y a partir de entonces y hasta el día de hoy, los hutíes o el movimiento Ansar Allah va a permanecer en el poder en Yemen. Entonces vamos a ver que el mapa de Yemen se va a dividir en estas 3 grandes regiones. En rojo el sector controlado por los hutíes. En verde, sobre todo con Sanaa como capital. En verde el sector controlado. Bueno, vamos a ver aquí una cuestión importante. Una pausa en lo que venimos diciendo. Los hutíes van a seguir siendo apoyados por el régimen de Irán, y también Saleh, que había estado en el exilio, va a apoyar curiosamente a los hutíes que habían sido sus enemigos en las guerras anteriores o en la guerra civil anterior, pero ahora se va a alinear Ali Saleh con los hutíes. De hecho, esta alianza no va a durar demasiado. En el 2017 los propios hutíes van a asesinar a Ali Saleh, pero en el 15 están como aliados. En el sector verde, con capital en Adén, el régimen de Hadi, que va a recibir un espaldarazo de Occidente. Sobre todo las Naciones Unidas van a considerar
al régimen o al Hadi como el único representante de Yemen y van a considerar que los hutíes son un grupo que han asaltado el poder, le dan legitimidad, de hecho a través de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, le dan legitimidad a los reclamos de volver al poder de Hadi, apoyado por Arabia Saudita y apoyado por Estados Unidos. Y vamos a ver que, como les decía, la monarquía de Arabia Saudita apoyando al Hadi y Obama, por supuesto, también apoyando, aunque en menor medida, al régimen de Hadi. Sigue Al Qaeda y ahora controla esta zona en gris, ya directamente no es solamente un grupo, sino que ya controla efectivamente el territorio, tiene dominio en este territorio en gris. Y vamos a ver la situación en el 2017. A estos actores que ya teníamos se va a sumar el Consejo de Transición del Sur, un nuevo grupo que con base en la ciudad portuaria de Adén va a disputarle el control político de la región a Hadi y va a reclamar aquel viejo proyecto que había desaparecido en 1990, que es la República de Yemen del Sur. O sea que tenemos un nuevo actor en 2017. Curiosamente, este actor va a ser apoyado por la monarquía de los Emiratos Árabes Unidos, que si bien son aliados de Arabia Saudita, en este episodio en particular apoyan a otra facción. Se dice que producto de nuevos descubrimientos de petróleo en el límite entre Yemen y Omán, cuestiones que hay una división entre las monarquías del Golfo, y la administración de Trump, recién llegada al poder en Estados Unidos, que se va a mantener distante, apoyando en realidad a Hadi, pero no con el apoyo decidido como lo hace Arabia Saudita. De hecho, un episodio importante para mencionar en este sentido es que en ese año, en el año 2019, el Congreso de Estados Unidos va a votar una resolución para que Trump Estados Unidos deje de financiar al régimen de Hadi en función de conocerse los masivos bombardeos que están realizando Hadi sobre la población del norte. Ley que va a ser vetada por Trump en una escalada con la oposición demócrata de Estados Unidos. Entonces tenemos que Trump sigue apoyando, aunque no con tropas en el territorio, sí con apoyo económico, apoyo de armas y eventualmente con ataques con drones sobre distintos objetivos y con inteligencia por sobre todo. Esa situación nos lleva a la situación actual en Yemen, a lo que se está viviendo hoy. Para ir cerrando este video, vamos a ver dos cuestiones. En primer lugar, lo que implica la catástrofe humanitaria de la guerra. Más de 112.000 muertos por acciones directas del enfrentamiento bélico, es decir, muertos civiles y combatientes, producto de los bombardeos y de los ataques que se han sucedido desde el 2015 hasta la actualidad. 85.000 niños muertos por desnutrición desde el año 2015, 20 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria, es decir, que no saben si van a comer al final del día, 2 millones de niños con desnutrición aguda, de los cuales 400.000 con desnutrición grave. Por eso las Naciones Unidas vienen trabajando fuertemente en la región. En el año 2020 le ha costado recaudar los fondos necesarios para la ayuda humanitaria, que cada vez es mayor, y han descrito esta catástrofe como la mayor en la historia de la humanidad. Y por otro lado, vamos a ver que las perspectivas de esta guerra civil, que no parece tener fin o estar cerca del fin, va a ser considerada como la Vietnam de Arabia Saudita. Recordemos, en analogía con cómo Estados Unidos termina empantanado en esa guerra de Vietnam, Arabia Saudita ya no sabe cómo salir, sabe que entró para contrarrestar el poder de Irán, sabe que Yemen no tiene muchos recursos económicos
más que todo es una posición estratégica. No dispone de grandes campos de petróleo, aunque sí hay refinerías y hay extracción de petróleo, pero no es a las dimensiones de países como Qatar o como Arabia Saudita o como Kuwait o los Emiratos Árabes. Pero sí está la importancia geoestratégica de permitir que esta región, que tiene el control del acceso al Mediterráneo o al Mar Rojo, caiga en manos de la teocracia de Irán. Por otro lado, en 2020 el COVID ha significado una tregua, sobre todo por parte de Hadi, que no ha sido aceptada por los hutíes, que han seguido atacando distintos objetivos. Y en tercer lugar, manifiesta el fracaso de las negociaciones de paz que se han desarrollado en Kuwait, sobre todo impulsadas por las Naciones Unidas. Entonces, con esto vamos terminando al análisis de este conflicto, que es complejo. Esto no pretende ser nada más que una síntesis muy apretada de ese conflicto, y espero haya sido de su interés. Si quieren seguir recibiendo información sobre este canal o los contenidos que vamos generando, suscríbanse y coméntenme qué les parece este video. Les agradezco su atención y haber llegado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima entrega, muy posiblemente analizando el conflicto que se está desarrollando actualmente en Libia. Muchísimas gracias.